Hoy, en este bendito día de reposo, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Ven al Espíritu y a la Esposa. Dios escribió los 66 libros de la Biblia y dio una advertencia al final. Busquemos esa advertencia en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En pocas palabras, esto significa que no debemos añadir nada. Veamos el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, en otras palabras, si alguien quita las palabras de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto significa que no debemos quitar nada. Si alguno añade, Dios traerá sobre él las plagas. Si alguno quita, perderá el privilegio de entrar en el reino de los cielos. Esta enseñanza nos insta a no añadir ni quitar, sino a seguir fielmente las enseñanzas que Dios nos ha dado tal como son. Por lo tanto, debemos entender claramente a quién guía la Biblia, a todos los que desean entrar en el reino de los cielos sin añadir ni quitar nada de ella. Hoy en día, muchas personas carecen de un criterio para discernir la verdad de la falsedad. Cuando algo coincide con sus propias ideas o cuenta con el respaldo de muchos, tienden a considerarlo como verdadero y a rechazar lo contrario como falso o equivocado. Sin embargo, el verdadero criterio para todo es la Biblia, la palabra de Dios, que nos fue dada para nuestra salvación, ¿verdad? Hoy, averigüemos a quién nos dijo Dios que acudiéramos para encontrar el camino hacia la vida eterna sin añadir ni quitar nada de la Biblia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. ¿A quién debe acudir la humanidad? La Biblia dice claramente, ven al Espíritu y a la esposa. Y justo después, el siguiente versículo dice, no añadir ni quitar nada de estas palabras. Hermanos, la Biblia ya nos da la respuesta sobre en quién debemos confiar y a quién debemos entregar nuestra alma. Aunque surjan grandes teorías o hipótesis sofisticadas, ¿a quién debemos buscar? Debemos buscar al Espíritu y a la esposa. Esta es la última palabra de la Biblia y la petición de Dios. Veamos de nuevo el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, ven al Espíritu y a la esposa, y toma del agua de la vida. En pocas palabras, el agua de la vida es la vida eterna que Dios nos da, ¿verdad? En relación con esta escena, veamos Juan capítulo 4, versículo 5. Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría». ¿Qué le daría? Agua viva. En pocas palabras, él le daría el agua de la vida. Esta es una escena en la que Jesús mantiene una conversación con una mujer junto a un pozo en un pueblo llamado Sicar, en Samaria. Si ella hubiera sabido quién era el que le pedía de beber, ¿qué le habría pedido? Le habría pedido el agua de la vida. Este es un punto muy importante. Pasemos al versículo 14. Veamos el versículo 14. «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, «Ven, y si alguno tiene sed, venga, y tome del agua de la vida». En Juan capítulo 4, Jesús hablaba con una mujer junto a un pozo en Sicar y le decía, «Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido el agua de la vida». ¿Qué poder tiene el agua de la vida? Nos enseña que será una fuente de agua que brota para vida eterna. Por tanto, podemos afirmar que el papel del agua de la vida está estrechamente ligado a la vida eterna, según Apocalipsis capítulo 22 y Juan capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito que el espíritu y la esposa dan el agua de la vida. Pero en Juan capítulo 4, Jesús afirma que solo Él puede darla. Y en Juan capítulo 4, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. Este es un punto clave. A la mujer samaritana de un pueblo llamado Sicar, que veía a Jesús como un desconocido, se le enseñó que si hubiera sabido quién le pedía de beber, le habría pedido el agua de la vida que daba la vida eterna. Pasemos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué es lo que correrán? Correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el espíritu y la esposa proclaman, «Ven a nosotros y toma del agua de la vida». Sin embargo, en Juan capítulo 4 y Juan capítulo 7, se dice que solo Jesús da el agua de la vida. Veamos Isaías capítulo 49, versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Versículo 10. No tendrán hambre,
¿Qué más? Ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿quién es Él? El que tiene misericordia de ellos es Dios. Dios mismo los guiará y los conducirá. ¿A dónde los conducirá? A manantiales de aguas. Entonces, ¿quién guiará a la humanidad a manantiales de aguas, es decir, a la fuente del agua viva? Nos enseña que Dios guiará a la humanidad y la guiará a la fuente del agua de la vida. Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. ¿Y qué más? Ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿quién es el Cordero? Es Jesús. ¿Qué hará? Los pastoreará y los guiará. ¿A dónde los guiará? A fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como podemos ver, está escrito que el Cordero guiará a todos los que serán salvos a las fuentes del agua viva. En Isaías capítulo 49, versículos del 8 al 10, se dice que Dios los conducirá a manantiales de aguas. Es el mismo mensaje. En Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen, si alguno tiene sed, venga a nosotros. Pero según Juan capítulo 4 y capítulo 7, ¿quién da a la humanidad el agua de la vida? Se muestra claramente que es Jesús mismo. En Apocalipsis capítulo 22 se afirma que el Espíritu y la esposa darán el agua de la vida. Entonces, ¿quién es la esposa? Veamos Zacarías capítulo 14 para entender cómo describe la Biblia la fuente del agua de la vida. Zacarías capítulo 14. Veamos el versículo 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén. ¿Qué saldrán de Jerusalén? Aguas vivas. En otras palabras, la Biblia nos enseña que la fuente del agua viva es Jerusalén. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Las palabras de Isaías capítulo 49 y Apocalipsis capítulo 7 nos muestran que Dios mismo guiará a su pueblo que será salvo a la fuente del agua viva. Entonces, ¿qué significa que Dios Padre nos esté guiando a Jerusalén, la fuente del agua viva, en esta época? Esto significa que Él nos despertará revelando quién es Jerusalén. Por esta razón, en la nota autógrafa del Padre dijo, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. ¿A quién nos está guiando ahora? ¿Quién es la fuente del agua de la vida? ¿No es esta la escena en la que se nos conduce a la Madre Jerusalén celestial? Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental.
La Biblia nos enseña quién es la fuente del agua viva. Entonces veamos a quién se refiere la Jerusalén mencionada aquí en Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es Jerusalén? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Hace 2000 años, en un pueblo llamado Sicar, Jesús dijo: si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido el agua de la vida. Y esto se corresponde con el Espíritu en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Él es Dios Espíritu, la imagen masculina de Dios. Sin embargo, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, ¿quién dará el agua de la vida? El Espíritu y la esposa la darán. Dado que también se menciona a la esposa, podemos entender que hay otro papel de Dios en relación con la esposa: guiar a todas las personas que serán salvas a la fuente del agua de la vida. Este es otro papel de Dios. En otras palabras, podemos afirmar que el papel de Dios Espíritu es guiar a sus hijos hacia la esposa, la Madre Jerusalén celestial. En Zacarías capítulo 14 está escrito: en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. Según Gálatas capítulo 4, ¿quién es Jerusalén? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Finalmente, Dios Padre vino a esta tierra por segunda vez para recordarnos a los hijos de Sión a Dios Madre, la fuente del agua de la vida. En la nota autógrafa del Padre dejó escrita la enseñanza: yo sigo a la Madre. Y nos enseñó que también nosotros debemos seguirla, haciendo referencia a Juan capítulo 13, versículo 15. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por tanto, todos debemos seguir las enseñanzas de Dios en el Evangelio que el Padre y la Madre están guiando. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta época? Veamos Isaías capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén. ¿A quién establecerá? Establecerá a Jerusalén. Según Gálatas capítulo 4, ¿quién es Jerusalén? Así establecerá a la Madre, para que todos los hijos de Sión vengan a ella correctamente. Está escrito en Isaías capítulo 62, versículo 7. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga. ¿Por qué la pondrá? Por alabanza en la tierra. Los atalayas de los muros de Jerusalén no deben callar ni de día ni de noche. Deben proclamar, testificar y predicar sobre Jerusalén. En esta época, debemos predicar el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las leyes del nuevo pacto. Sin embargo, solo cuando conozcamos al Padre y a la Madre, podremos acercarnos a ellos. Aunque uno tenga mucho conocimiento, no puede venir al Padre y a la Madre, la fuente del agua de la vida, que pueden concederle la bendición de la vida eterna. Incluso en tiempos de Jesús, los judíos no pudieron reconocer a Dios que vino a esta tierra, a pesar de tener gran conocimiento de la ley. Por eso no se les concedió la salvación. Dios quiere que acudamos al Espíritu y a la esposa, que pueden darnos la bendición del agua de la vida eterna. Y dice en Apocalipsis capítulo 22, nunca añadáis ni quitéis nada de las palabras de Dios. Aseguraos de buscar al Espíritu y a la esposa y de acudir a ellos.
Esto es lo que Dios pide a la humanidad al final de los 66 libros de la Biblia. El mundo se oscurece día tras día. Las grandes enseñanzas de Dios en la Biblia son tratadas como mitos o cuentos infantiles. En algunos países europeos se dice que cada vez más personas están dejando de creer en la Biblia. Dentro de la enseñanza de la verdad, de que la Biblia es verdadera, podemos entender que Dios suspendió la tierra sobre nada y también el ciclo del agua a través del libro de Job, escrito hace unos 3500 años. Además, en los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel, con qué precisión la Biblia describe el ascenso y la caída de los reinos desde Babilonia hasta Media Persia, de Media Persia hasta Grecia y de Grecia a Roma. Aunque esos reinos aún no habían surgido, Dios ya había revelado claramente cómo se desarrollaría la historia de este mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer con todas las palabras de la Biblia? No añadir ni quitar. Sin duda, todo se cumplirá tal como está escrito. Por tanto, no solo nosotros, sino todas las personas del mundo, ¿a quién debemos buscar? Debemos guiarlos para que puedan acudir al Espíritu y a la Esposa y proclamar la gloria de Jerusalén a todos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios incluso dice, solo quienes reciben el agua de la vida dada por el Espíritu y la Esposa serán mis hijos. Confirmemos esto en Apocalipsis capítulo 21. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». ¿Qué significa esto? Que estas palabras son 100%, 1000% y 10.000% confiables. Debemos confiar en ellas plenamente. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré». ¿Quién será? Su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué ocurrirá con quienes vengan y tengan fe y convicción en el Espíritu y la Esposa, la fuente del agua de la vida, y tomen del agua de la vida? Dios nos ha revelado claramente que serían sus hijos. Apocalipsis capítulo 22 nos enseña que estos hijos reinarán en el reino de los cielos para siempre. Pasemos al capítulo 22. Veamos el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Y qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos. En el capítulo 22, versículo 1, podemos ver las características de quienes reinarán por los siglos de los siglos. Veamos el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró, ¿qué le mostró el ángel? Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Según Zacarías capítulo 14, versículo 7, ¿de dónde sale el agua de la vida? Sale de Jerusalén. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 no se menciona Jerusalén. Se dice que el agua de la vida brota del trono de Dios. Para quienes lo interpretan de forma superficial, es fácil malinterpretarlo. Sin embargo, Dios está explicando lo mismo. Veamos Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿El trono de quién será Jerusalén? Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella. En Apocalipsis capítulo 22 se dice que del trono de Dios sale el agua de la vida. Y en Zacarías capítulo 14 versículos del 6 al 8 se afirma que el agua de la vida sale de Jerusalén. ¿Hablan estos versículos de dos cosas distintas? Tienen el mismo significado. ¿Quién es Jerusalén? Ella es nuestra madre. La Biblia lo explica desde distintos ángulos, a veces como el trono de Jehová, otras veces como Jerusalén. Finalmente, en Jeremías capítulo 3, versículo 17, vemos que Jerusalén se revela como el trono de Jehová, es decir, el trono de Dios. ¿No significa esto que el agua de la vida sale de Jerusalén? Hace 2000 años, cuando Jesús hablaba con una mujer samaritana en un pueblo llamado Sicar, dijo: si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido agua viva. Esto también es cierto en esta época. Si la gente supiera quiénes son el espíritu y la esposa, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, habrían ido al espíritu y a la esposa y habrían pedido el agua de la vida. El agua de la vida será una fuente que brota para vida eterna. Por eso, debemos pedir al espíritu y a la esposa la vida eterna. Solo así podremos regresar al eterno reino de los cielos, un mundo donde ya no hay muerte. Además, ¿cómo nos llamará Dios? Sois mis hijos, sois mis hijas. Hoy nos hemos reunido en respuesta al llamado del espíritu y de la esposa. Ven. Guardamos el día de reposo y la Pascua, tal como Dios nos ha enseñado. Celebramos las 7 fiestas de 3 tiempos y caminamos con el Padre y la Madre, siguiendo todas las ordenanzas del nuevo pacto. Dios está preparando tronos gloriosos donde reinaremos por los siglos de los siglos. No necesitamos prestar atención a las historias inventadas por algunos. Espero que ustedes y yo vivamos una vida más bendecida, fructífera y llena de esperanza cada día, con fe en la promesa que Dios nos ha concedido. El Padre y la Madre Celestiales nos han dado la esperanza. ¿No deberíamos darles siempre gratitud, gloria y alabanza? Ahora, la economía no atraviesa un buen momento y muchas circunstancias son desfavorables. Vivimos en una época en la que la vida de las personas es difícil y precaria. Sin embargo, esta vida no lo es todo, ¿verdad? Pensando en el reino de los cielos, al que iremos tras pasar por este mundo temporal. Superemos las dificultades y los sufrimientos que estamos experimentando ahora, para que podamos convertirnos en miembros de la familia celestial que disfrutarán de la vida eterna y de las bendiciones en el reino de los cielos. Somos felices porque tenemos a Dios, Padre y Madre.
También somos felices porque existe el reino de los cielos, y aún más felices porque estamos juntos. Aunque muchos viven en un mundo centrado solo en el yo, nosotros debemos vivir en el mundo del nosotros, cuidándonos mutuamente. Seamos fuerza y ánimo los unos para los otros, guardando con gratitud el mandamiento que nos dieron el Padre y la Madre, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando olvidamos nuestra esperanza en el reino de los cielos al que nos dirigimos, el dolor, la angustia y la ansiedad se apoderan de nuestro corazón. Pero como Dios guarda bendiciones aún mayores en el reino de los cielos, los animo a correr con diligencia hacia ellas. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.